¿No? Listo. Así que bueno, bienvenidos entonces a Fundamentos de Informática y a la carrera de Ingeniería. En nuestra facultad, cuando podamos ir, van a ver que ya la deben conocer, pero es muy lindo lugar para estar. Y bueno, seguramente más tarde o más temprano nos encontraremos en las aulas y los patios de la facu. Y también es un ámbito interesante porque al no ser una facultad gigante, hay posibilidades, digamos, de establecer vínculos entre ustedes mismos y entre ustedes y los docentes y el resto de la gente de la facultad, que permite cosas que a lo mejor en las facultades grandes resulta más complicado. Sepan también que la vida universitaria es las carreras, las materias, pero además también hay siempre otro conjunto de cuestiones anexas a la propia carrera y que también generan oportunidades de conocer nuevas cosas, oportunidades laborales, oportunidades, digamos, de que la cabeza se abra y a nuevas experiencias que andan dando vueltas por ahí, y sus propias cabezas traen también a la universidad esas cosas nuevas que a veces son importantes para los más jovatos como yo, para ir viendo cómo ustedes entienden y piensan las cosas ahora. ¿Sí? Nuestra materia en particular es una materia que tenemos ahí coladita dentro de la ingeniería mecánica, está en todas las materias, en todas las carreras en realidad, ¿no es cierto? Es una materia que lo que intenta es acercarlos a ustedes al mundo de la programación. Lo que vamos a ver es una introducción a la programación. Vamos a hacer en un conjunto de programas sencillos, pero programas en sí, que no les dan a ustedes, por un lado, la perspectiva de conocer de qué se trata esa cosa que hoy se escucha tanto, como es la programación de computadoras, lo cual es un agregado interesante, y alguna gente que en los últimos cursos se ha enganchado y ha empezado a hurgar un poquito más allá de lo poquito que podemos ver en nuestra materia. Es una materia cortita, tenemos 2 horas cátedra por semana, ¿no? Frente a otras materias, que las materias troncales más importantes en los años básicos, como física, como análisis matemático y demás, que tienen una carga horaria bastante más importante, más pesada, ¿no? Pero bueno, que se han enganchado y han empezado a encontrarle la vuelta y la aplicación a estas ideas básicas que vemos en la materia. Y además lo que aporta es una idea, mejor dicho, no una idea, sino una forma de entender las cosas, ¿no es cierto? La programación es, frente a un problema específico, definido, tratar de generar un conjunto de pasos en un lenguaje específico que permita resolver ese problema. ¿Sí? Problema entendido como situación de la realidad física, de la realidad virtual, que nos planteemos la gestión de una empresa, el desarrollo de un producto, un programa que permita escuchar música o hacer dibujo. Eso es un problema claramente definido. Entonces, definir cuáles son los pasos concretos que hay que dar para resolver eso. Y la ingeniería también se basa en eso, ¿sí? El objeto de la ingeniería también es resolver cosas, es a partir de problemas concretos que se nos presentan, afrontarlos con una metodología definida y poder darle un marco que permita su resolución. Sea esto la construcción de un auto, sea esto el desarrollo de una estructura o cualquier otra cuestión, ¿no es cierto? O sea, de lo que trata esta materia es de acercarlos a ustedes al pensamiento computacional, digamos, ¿no? A esta forma
de pensar las cosas, que quizás es un poco distinta de la forma que nosotros tenemos de pensar y de comunicarnos en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Porque en la programación, tanto como en la definición de cada una de las instrucciones para resolver algo en ingeniería, tenemos que ser muy precisos y muy acotados. Y nosotros no somos así en nuestro lenguaje, en la forma de relacionarnos y de comunicarnos con nosotros. Si estuviéramos en la facultad y alguno me dice, profe, ¿dónde puedo comprar un café? Y yo le diría, salí y a la derecha vas a encontrar el bar. Con eso es suficiente, porque ya esas instrucciones generales, ustedes tienen los mecanismos sensoriales y de procesamiento como para llegar a donde tienen que llegar. En cambio, si yo tuviera que ver, no sé si a un robot le interesaría tomar café, pero supónganse que hay un robot que necesita tomar café, que está en el aula aprendiendo fundamentos de informática. Y tengo que decirle cómo llegar al bar, tendría que decirle, das 2 pasos para acá, después girás hacia la izquierda, abrís la puerta, haces 2 pasos más, girás hacia la derecha. Tendría que decirle específicamente cada una de las instrucciones, porque así las máquinas entienden las cosas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que a veces nos dificulta hasta que le encontramos la vuelta, hasta que vemos que lo que tenemos que hacer es despejar toda esa forma general que nosotros tenemos de pensar las cosas y acomodarlas a esta otra perspectiva que entiende una sola cosita sencilla, una por una, por una, por una. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? De esto se trata Fundamentos de Informática. De informática. En la primera parte vamos a trabajar dentro de las cuestiones, las estructuras básicas de la programación. Vamos hacia el fin del primer cuatrimestre o principios del segundo, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo estén el resto de las materias y demás, a tener un parcial en ese momento. Y después, en la segunda parte de la materia, vamos a avanzar en otros conceptos un poquito más también más avanzados, valga la redundancia, de la programación. Y el último módulo vamos a trabajar como una especie de aplicación práctica de estas ideas de la programación que un poco se ven ahí. Vamos a trabajar con planilla de cálculo. ¿Sí? En general trabajamos con Excel, que es la más común que tenemos y la que podemos tener acceso por el convenio de la facultad con Microsoft, que ahora vamos a conversar un poquito de eso. Pero puede ser cualquier planilla. Si ustedes usan la que trae Google o usan de LibreOffice o lo que sea, cualquiera de las planillas es aceptado. Y ahí vamos a hacer un trabajo práctico, vamos a tener otro parcial vinculado con la programación y después la presentación de un trabajo práctico con la planilla de cálculo, ¿no es cierto? Con ese paquetito de cosas llegamos al fin de nuestra materia, ¿sí? Y bueno, después vienen los exámenes finales. Esta es la presentación, después vamos a hablar un poquito más en detalle, pero déjenme porque nosotros queríamos consultarlos a ustedes porque teníamos un poco de preocupación respecto del horario, porque algunos nos han dicho que tenían otra materia. ¿Hay alguna otra materia de primer año que esté en este mismo horario, este mismo día, por casualidad? Ahora 7:30 arranca una. Sí, 7:30 cuando termina, arranca la otra, que es, o sea, está muy pegada. Mecánica. Mecánica. Ah, bueno, pero eso es así. Creo tanto... que hay una cátedra de mecánica a las 18 también, si no me equivoco. Sistema de representación. Termina... Yo tengo sistema de representación también. ¿Sistema de representación los miércoles a las 6 de la tarde? Termina a 6:15. Ah. Bueno. 6:15, por ahí, sí. Esa no la esperábamos, la de Ingeniería Mecánica 1 sí suele ser el horario, 19:30. Y recuerden la clase de... Me presento también, soy Ángel Simón, por ahí me arranqué a hablar y
Sí, perdón, yo también me enganché, perdón, Empecé yo a hablar como un me loco. enganché y me olvidé de presentarlo. Ángel y Brian, ¿dónde andás? ¿Se me fue Brian? Sí, sí, estoy acá. Ahí está Brian. Bueno, ahí está Brian. Los tres vamos a llevar adelante la materia. Perdón, es lo primero que tenía que haber dicho, pero se me calentó el pico. Arrancamos a hablar como unos locos. Les decía que la materia de por sí, fundamentos de informática, si fuese presencial, es una materia que en horas reloj es 1 hora y media completa, ¿sí? Lo que tiene es 2 comisiones, 2 horarios, de forma presencial, una que comienza a 2:30, ¿era? 3 menos cuarto. 3 menos cuartos, hasta 16:15. Y lo que hacemos, lo que hicimos el año pasado también, fue hacer una reunión donde juntamos a todos, porque el espacio físico, que era un problema en la facultad, el aula, acá no es un problema, juntarlos a todos a las 18. Así que en la medida de poder coordinar los horarios con los demás profes, creo que trataríamos de mantener este horario a las 18, ambas comisiones, ¿sí? Y habría que coordinar con esas materias que nos mencionaron, sistemas de representación, para que no nos superpongamos, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, profe. Ahí están Sí. hablando por el chat de que también se les está superponiendo con física. Pero física, perdóname, en la grilla horaria no está física para el primer año los miércoles a las 6 de la tarde. Es lo que... El La horario- tenemos, yo la tengo después de esta hora. A las Yo tengo- 7 A mí me y salta los lunes, me parece. media, creo. Está bien, igual es algo que no es cosa de organización en docentes, ¿no? Ustedes no tienen No, seguro. Lo que pasa es ninguna Nosotros culpa, ¿no? Obviamente. Lo que Puede ser nosotros... física de otro año. Claro, ¿Perdón? hay un De otra problema. Me carrera. parece que no está actualizado el campus de física y en la página cuando entras dice primero o segunda de civil a las 18 horas. Pero esto es mecánica, ¿eh? Esto es fundamento de informática e ingeniería mecánica, la que estamos ahora. Está No, bien, sí, yo pero sé que estamos en podemos mecánica. cursar física o cualquier básica en otra Claro. carrera, no necesariamente en mecánica. Claro, La sí. Sí, sí, sí. en civil, en eléctrica, en mecánica, en automotriz. Siempre y cuando las materias sean las mismas. iguales. Perfecto. Bien. Bueno, nosotros no, lo que nosotros hacemos es, digamos, como bien decía Ángel, metemos como no hay problema de espacio, como si sucedía en la facultad, metemos todo junto a las 6, que es horario de nuestra materia también. Ahora, digamos, no tratamos de no ocupar espacios que en el caso presencial no se superpongan con otra materia. De acuerdo a lo que nosotros analizamos en la grilla, no hay otra materia, salvo algún recursante que se anotó a lo mejor en el curso de 1445 y a esa hora se anotó en otra materia de otro año, pero en principio en primer año no aparecería. Pero bueno, era para saberlo. Yo más bien ya tengo una nota para mandarle al departamento para coordinar entre nosotros para que ustedes tengan los horarios. Vamos a tratar de tenerla en este horario, ¿no? Entre las 18 y 19:30. Que a las 19:30 Listo, entonces el horario todavía no está definido. Hay que coordinarlo, claro, pero en avisos van a Está tener... bien, primero hay que coordinarlo. Ujú. Sí, Y vamos a tener después, que... otra cosa también a tener en cuenta con esta materia es que todas las reuniones vamos a estar grabándolas, así que si por alguna razón no pueden participar de una, siempre van a poder ver la grabación y cualquier duda que les surja pueden preguntar en el foro de dudas. Y cada reunión arrancamos con las dudas que vamos viendo generales, ¿no? Así Listo, que, el horario después lo fijan en el foro o algo, avisan por ahí. sí, Sí, en sí. avisos. El horario fijo. De hecho, Listo. ahora si quieren, ¿te parece, Daniel? Les muestro el campus virtual. Ah, sí, sí, sí. Porque de forma presencial normalmente usamos un programa para empezar a programar con C++. Ahora ya lo vamos a ver todo. Dame un cachitín, les voy mostrando y ahí vamos a llegar a eso también. Este es el campus virtual de fundamentos de informática. En los foros en el foro de avisos es donde vamos a estar semana a semana publicando el horario, ¿sí? Y el código el link de Zoom para ingresar, ¿sí? Ese mismo dato también lo van a poder ver acá, en donde dice recursos útiles, en donde dice clases online. Si entran acá, yo acá les estoy mostrando
lo que verían ustedes también como estudiantes. Si entran a este documento van a tener siempre aquí la próxima reunión de Zoom, con el link para poder entrar, y en esta otra tabla que figura abajo, cada una de las grabaciones que vayamos subiendo a YouTube. O sea que si ustedes quieren ver una clase en particular, siempre pueden acceder a este archivo de grabaciones, ¿bien? Este documento entonces les recomendamos que lo vayan visitando periódicamente para tener al día las reuniones. Después está el cronograma de clases, otro link que pueden ver acá en recursos útiles, que básicamente lo que va a mostrar el cronograma de clases es cada una de las clases de acá hasta que termine el año. Estaba pensado el documento, obviamente, para hacerlo de manera presencial, pero todo esto que dice aula o laboratorio 4 ahora va a ser a través de Zoom, ¿sí? Entonces acá tenemos cada una de las clases previstas, incluso la fecha de los parciales, como pueden ver, y de los finales allá por diciembre y febrero del año que viene. Entonces, si ustedes tienen alguna duda de qué temas aproximados se vieron en cada una de las semanas, acá lo pueden revisar, ¿sí? Luego tenemos el programa de la materia. Esto probablemente lo puedan ver con detalle. Explica todas las unidades temáticas de la materia y en qué consisten los temas de cada uno de ellos. Así que pueden ver este documento para tener un pantallazo general de lo que se va a ver en la cursada. Y por último, y no menos importante, el contrato didáctico, que no sé si les hablaron en otras materias, si tuvieron la oportunidad de participar en otra reunión, en lo que consiste el contrato didáctico. ¿Están familiarizados con este documento? Bien. Contrato didáctico o pedagógico también. Claro. Bien, entonces este documento explica detalladamente la descripción de la materia, los objetivos, el desarrollo de clases. Acá le pusimos un asterisco nuevamente porque de manera virtual, ¿sí? Mientras no sea presencial, esto va a tener una salvedad, que es trabajar mediante la plataforma Zoom. Y después tenemos las formas de evaluación y criterios de regularización y de aprobación directa. Bien. Entonces este documento sí les recomendamos que lo lean con detalle para estar al tanto, ¿sí? De cómo se aprueba la materia, de cómo se cursa. Luego, lo que había mencionado por ahí una de sus compañeras era el software a utilizar, ¿sí? Que sería uno de los temas que se pueden ver un poco más abajo, software a utilizar. Y acá nos metemos ya con un contenido ya de la materia, donde pueden ustedes optar por trabajar con Codeblocks, que es uno de los software a utilizar. También pueden utilizar PCInt, que después Brian les va a mostrar un ejemplo, que es para hacer diagramas. Y si no, pueden también hacer los diagramas con papel y lápiz. Es otra opción, ¿sí? Así que hay muchas alternativas para representar los programas que ustedes hagan, ya sea con software o en papel y lápiz. Bien. Entonces, los que no tengan acceso al aula virtual, ¿todos pudieron entrar? ¿Alguno tuvo inconvenientes? Bueno, en un par de días, digamos, se están ajustando todas las... ¿cómo se llama? Se están ajustando todo, los horarios. Ahí acabo de mandar un mail al departamento para ver qué pasa, ¿no? Si nos reunimos y si tenemos que ir a agarrar alguna de las trompadas, lo agarramos. Digamos. No, así combinamos bien para que ustedes tengan definido claramente que no haya líos con ninguna de las materias, ¿no? La idea sería, bueno, tratar de... Pero bueno, veremos. A lo mejor, vaya a saber, no tengo idea, pero a lo mejor tendremos un día un poquito más acá, otro día un poquito más tarde, no sé, veremos. Las clases quedan siempre grabadas para todos, de todas las clases quedan grabadas, todo lo que vemos queda grabado. Además de eso van a encontrar en el aula virtual bastante material. Hay algunos, tanto Ángel como Brian son gente con
hacen TikTok y hacen todas esas cosas, ¿no? Así que no, tienen canales de YouTube con un montón de material que les puede venir bien a los que se enganchen con la materia. Así que van a tener bastante material de consulta y van a poder hacernos todas las preguntas que quieran en el aula cuando estemos acá y también por medio de el aula virtual, y si por ahí inventamos algún otro dispositivo de comunicación de los que usamos en informática, después podemos ver alguno en alguna clase para donde también poner ejemplos y establecer formas de comunicación entre los que participamos del grupo. Otra ¿Sí? cosa importante de esta materia en particular es que en las reuniones de Zoom nosotros no vamos a pasar asistencia, ¿sí? O sea que no tienen la obligatoriedad de asistir a estas reuniones porque no llevamos el control de la asistencia. La idea de estas reuniones es para que puedan hacer consultas, ver algún ejemplo, o si alguno se anima en algún momento, dar un ejemplo a ustedes compartiendo la pantalla y resolviendo algún ejercicio. Pero también lo pueden hacer de forma offline si quieren y no participar, ¿sí? de estas reuniones, y no habría problema. Lo que sí van a tener que participar en algún horario sincrónico es el tema de exámenes, ¿sí? Ahí sí. Pero luego lo que son estas reuniones no es obligatorio. Ángel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Sí, adelante. Si el contenido no se da por el Zoom, ¿por dónde se va a dar? ¿Cómo? Si el contenido no se va a dar por esta reunión, por Zoom, ¿por dónde se va a dar? Sí, ¿cómo no vamos a dar contenido? Claro, vamos a dar todas las clases, siempre. Sí, cómo no. Sí, la herramienta a utilizar sería Zoom para estos encuentros, que podemos compartir la pantalla, mostrar el software, a utilizar ejemplos. Luego se graba y se sube a YouTube. Y después tienen apuntes en PDF y otros recursos también en el campus virtual. Así que ustedes deciden cuál es la mejor manera que les queda más cómodo para aprender, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro eso? Sí, todas las clases nosotros siempre tratamos de arrancar con lo que ustedes nos pregunten de lo que quedó del tema anterior. Trabajamos con algún tema nuevo, desarrollamos las soluciones de alguno de esos temas y después, bueno, damos espacio para que ustedes puedan intentar las soluciones, nos hagan las consultas y así sucesivamente, ¿no? La próxima clase quedan con ejercicio, van a tener guía de trabajos prácticos que no hay necesidad de presentar, ¿sí? Las clases no son obligatorias en participar. Nosotros tenemos que elevarle al departamento cuánta gente vino, no qué gente, digamos, ¿no es cierto? Cuánta gente para el departamento de Ingeniería Mecánica va haciendo un seguimiento de cómo van las cosas en cada una de las materias, en la carrera en sí, ¿no? Para llevar, digamos, tratar de colaborar que mejoren las cosas, ¿no? Entonces, solamente eso tenemos que hacer, no pasar lista. Que en general en la UTN sí pasa eso cuando estamos en las clases, ¿no? En las clases hay que pasar lista y qué sé yo. Acá no hace falta eso, como bien les decía Ángel. No hay obligación de presentar de esas guías de trabajos prácticos que van a tener a su alcance, no hay necesidad de presentarlas, de completarlas y presentarlas, pero sí pueden ustedes preguntarnos, decir, profe, estuve haciendo estos trabajos prácticos, me gustaría que lo chequeen, a ver si los hice bien, los hice mal, eso no hay ningún problema de hacerlo, pero no hay obligación de presentar eso, digamos, ¿no es cierto? En programación nosotros tenemos una ventaja que es cuando ahora en un ratito les vamos a mostrar las herramientas que tenemos para trabajar, pero a diferencia de a lo mejor otras materias, acá, digamos, uno escribe el código, aprieta un botoncito, el dedo mágico, aprieta el F9 así, y ahí se ve si anda o no anda, ¿no? A diferencia de otras materias que tienen mayor dificultades para saber si una cosa que yo hice está bien o está mal, acá con hacer el proceso de generación del programa ejecutable, después de haber escrito las instrucciones, con eso ya estamos y vemos si en general trabajamos con ejercicios numéricos y relativamente sencillos, porque los informáticos tampoco somos gente de análisis matemático, lo único que hacemos usamos las operaciones básicas. La programación no se lleva mucho con las
con las matemáticas analógicas. Nosotros somos discretos, hay varias ramas matemáticas específicas de las ciencias de la ¿No programación. depende del tipo de programación? Digamos. Y En la de programación comercial, por ejemplo, un sistema contable no necesita conceptos de cálculo ni nada por ahí muy complejo. Con un poco de estadística y un poco de las operaciones básicas, es suficiente para contar, sumar, promediar, ese tipo de cosas. Y en general la informática, la programación surge un poco también para llevar esas cuentas contables a algo más sofisticado que por ahí libros y libros reales, físicos en papel, ¿no? De ahí surge un poco la necesidad de la informática. Guardar la información en un medio virtual distinto a lo que se usaba antes, que era, porque antes también se llevaba el control de todo, pero en papel. Pero sí también hay software, obviamente, de análisis matemático, cosas más complejas, pero no es una programación por ahí tan comercial. Pero también nos arreglamos digamos, haciendo sucesivas sumas podemos multiplicar y sucesivas multiplicaciones podemos potenciar, y digamos que la resolución mediante el proceso o sea, una computadora maneja cuestiones, digamos, tiene una unidad aritmético lógica que maneja pocas herramientas. Lo que pasa es que la hace muy rápido, muchas operaciones de manera rápida, que permite solucionar cualquier cosa. Sí, claro, hay software científico y demás, digamos, ¿no? Es lo que vamos a hacer nosotros, les decíamos, bueno, vamos a trabajar en general con números para resolver ejercicios donde vamos a usar cuentas sencillas, sin demasiada complejidad, digamos, a eso me refería. Y eso puede ser probado directamente, ¿no? A lo sumo uno tiene que ver, bueno, a ver qué pasa si en vez de poner este número pongo este otro, si me resuelve todos los casos posibles, eso ya lo vamos a ir viendo. Pero no hay obligación. El único trabajo práctico, bien, ya les decía Ángel también, o la obligación es de presentarse en el horario específico que establezcamos para rendir el examen final, y antes los exámenes parciales, ¿sí? Y rendir también, después hacer la presentación y lo que le llamamos defensa de la planilla de cálculo, ¿no? Eso sí, va a tener que ser cada uno de ustedes, pueden hacer el desarrollo en grupo, pero después hay una evaluación individual donde con alguno de nosotros van a presentarnos y les vamos a hacer preguntas y les vamos a pedir que hagan cambios eventualmente o cosas en ese trabajo. ¿Sí? Ojo con esto, ¿no? Porque como les decía al principio, la única forma que tenemos por ahora, digamos, de ir adquiriendo conocimiento de las cosas es practicándolas. Y si uno, digamos, todos los días un rato, no digo que todos los días se enganche con programación, pero digamos, si dejamos pasar una clase a otra, y recién vemos qué hicimos el miércoles, al otro miércoles, hasta que vuelvo a refrescar la RAM para sacarle del disco duro y meter en la RAM de nuevo de qué se trataba el asunto, ya se me pasó un tiempo que me desconectó de lo que estábamos viendo. Así que la idea es ir haciendo, que ustedes vayan tratando de seguir la materia, de ir resolviendo algunos ejercicios de las guías, preguntando sobre esos ejercicios de la guía, y de esa manera la materia se va haciendo llevadera. Si yo espero a querer hacer todo el fin de semana previo al parcial, ahí es donde estamos medio en el horno, ¿no? Sí, la idea es hacer. Esta materia tiene mucho de práctica, entender las herramientas que ustedes van a disponer y ponerlas en la práctica, para después a futuro juntar todas esas herramientas, todas esas cosas, y elaborar y resolver problemas un poco más complejos. Pero no sirve memorizar, no sirve vernos a nosotros por ahí en las reuniones de Zoom, resolver ejercicios y después no practicar. O sea, viendo solamente llegan a un nivel de conocimiento, pero haciendo llegan a un nivel mucho mayor, ¿sí? Si nos ven a nosotros codificar, nada, no creo que les sea suficiente por ahí para entender en profundidad los temas, ¿sí? Si no, yo sería jugador profesional de fútbol. Si viendo es suficiente yo ya sería atleta. Así que hay que
por llevar a la práctica, ¿sí? Y como les habíamos dicho, esa práctica la pueden hacer con diferentes softwares o diferentes herramientas. Por ahí algunos se copan más con la codificación en un lenguaje de programación, o ya saben un lenguaje de programación de antemano. Nosotros vamos a usar C y C++, pero si ustedes conocen Python o JavaScript o algún lenguaje de programación y lo Yo quieren uso utilizar, JavaScript. bueno, podés utilizarlo, Dale. ningún problema, para resolver estos problemas que planteemos. O si ya sabés JavaScript y querés usar como oportunidad para ver otro lenguaje, por ahí te enganchas con C y C++, que es parecido en la sintaxis. O sea, yo Después uso hay el otra. Node. Claro, sí. Después, si por ahí no se copan tanto con el lenguaje de programación, que es una cosa de una sintaxis un poco más estricta, donde hay que aprender, ¿no?, a escribir de esa manera, como decía Daniel antes, no de un lenguaje aproximado como el que usamos nosotros, sino un lenguaje muy estricto para decirle a la computadora lo que hay que hacer. Hay otra forma de representación que es el diagrama. El diagrama de flujo, que puede ser en papel o pueden ser con una herramienta que se llama PCInt, que es una aplicación en la cual uno dibuja símbolos que significan cosas para la computadora. Esto vamos a ver en detalle eso. Y también se puede llegar a la elaboración de un programa que corre y, por ejemplo, si tenemos que sumar dos números, se ingresan los dos números y se ve el resultado de la suma, ¿sí? Se puede elaborar un producto que se puede probar y chequear su funcionamiento. Y en papel el diagrama también se podría, porque es un lenguaje el diagrama, pero claro, no tienen esa posibilidad de comprobar el funcionamiento. Es una representación gráfica y solo eso, ¿sí? Pero todas esas alternativas tienen para realizar la materia y realizar los trabajos prácticos y los parciales. Salvo planilla de cálculo, que ahí van a tener que usar un software de planilla. El que quieran, pero tiene que ser un software de planilla. ¿Alguien tuvo problemas con la sesión? ¿Se le cerró a alguien? Porque ahí en el chat están diciendo que uno tuvo algún problema. El resto funciona bien todo. No tenemos drama, ¿no? Supongo que por Sí, su funcionamiento. conexión. Sí. Puede ser la conexión, porque yo saqué la sala de espera para que puedan Claro, entrar ni ahora, siquiera hay sí. sala de espera ahí, pero por las dudas pasale el link, Joaquín, a tu compañero que quedó. Y a ver. cualquier cosa, comentarle que estamos grabando y que lo va a poder ver después si quiere. Dale. Ahí. Bueno, gentes, entonces, miren, ahí nos consultan, tienen el contrato didáctico o pedagógico, pueden leerlo ahí, pero básicamente la estructura de la materia está compuesta de la siguiente forma. Tenemos dos parciales en los cuales se va a evaluar conocimientos sobre programación. Como les decía Ángel recién, eso se puede resolver en cualquier forma, cualquier lenguaje de programación que si alguno sabe puede usar ese, si no nosotros usamos el C con C++, y lo pueden presentar en diagrama hecho con papel y lápiz, le hacen una foto y lo suben, lo pueden hacer en el CodeBlock, que es el programa que estamos usando para generar los programas, que lo vamos a ver en un ratito, lo pueden hacer en el PCInt, que es otro que recién les contaba Ángel, que es donde se hacen diagramas y se puede correr. Cualquier forma de representación del programa lo pueden presentar, eso lo eligen ustedes, sin dificultad. Son dos parciales que se evalúan conocimiento de programación más la presentación de la planilla de cálculo. Esas son las tres cosas que se evalúan para la materia. Con 8 o más en los parciales, ustedes pueden promocionar la materia, ¿sí? Siempre con la presentación de la planilla de cálculo, que no va a nota. La planilla es aprobado o desaprobado, digamos, ¿cierto? Pero para promocionar es obligatorio que ustedes presenten esa planilla y rindan con nosotros lo que le llamamos la defensa. Esto es, ustedes presentan el TP y nosotros le vamos a hacer preguntas sobre ese TP. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo es el asunto en la universidad? Por las dudas, porque hay gente que recién está arrancando y es todo nuevo y es un poco distinto que en la escuela secundaria, digamos, ¿no?
Nosotros tenemos en todas las materias dos fases para llegar a aprobar la materia. La primera parte es la cursada y regularizar la materia. Si yo me va bien en los parciales y presento la planilla de cálculo, regularicé la materia. Antes decíamos firmé la materia, porque bueno, en la libreta universitaria se pasaban las notas, el profe ponía el gancho, el sello, y ustedes se iban con la materia, ya eran alumnos regulares de esa materia. Eso los habilitaba a dar el examen final de la materia. El final consiste en que ustedes, mediante un sistema académico que seguramente ya están empezando a conocer, que es el CISACAD, se anotan a los exámenes finales en una fecha determinada y vienen y rinden el final. ¿Un final qué es? Es la evaluación de todos los contenidos vistos durante el año en la materia. Si les va bien en eso, el profe, algunos de los finales, algunos tienen solo parte práctica, otros tienen práctica y parte práctica y después preguntas, eso depende de cada materia. Lo que no pueden es, qué sé yo, que hagan una coreografía para probar sistema de representación, no le van a pedir que hagan una coreografía de Michael Jackson, digamos, ¿no? O sea, pero dentro de las baterías de posibles alternativas de exámenes, cada materia elige, no hay una que es obligatoria ni una que es elegida. Puede ser solamente, algunas materias son solamente, digamos, preguntas, es un coloquio, otras mezclan las cosas. Nosotros mezclamos, haciendo énfasis en lo práctico, pero sobre lo práctico le hacemos preguntas. ¿Sí? Ahora, acá viene el asunto de la promoción, ¿no es cierto? Pero recuerden siempre, regularizo la materia y luego eso me habilita a dar el final. Me anoto en el final y en una fecha determinada, sea presencialmente si se levanta todo esto, o sea mediante Zoom, si no se levanta esto, me anoto y participo de esa reunión y ahí veo cómo me va, digamos, ¿no es cierto? La promoción lo que hace es, si a mí me fue bien en la materia, entonces no tengo necesidad de dar el examen final. Directamente me anoto al examen final y la nota que voy a obtener es el promedio obtenido en los parciales. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Fíjense que ahí La suma para promocionar tiene que ser de 16, ¿no? la suma tiene que ser de 16, sí. Tiene que ser de 16, sí. Sí. Y hay una alternativa ahí, porque fíjense, ahí tenemos varias materias, pero digamos, da la posibilidad de que ustedes promocionen, aún si les fue mal en un parcial y el recuperatorio lo dan bien, con más de 8, uno de los recuperatorios también pueden llegar a promocionar. Pero ahí la nota es distinta, digamos, ¿no es cierto? Si yo me saqué en el primer parcial un 4, en el segundo parcial un 8, recupero el primer parcial y me saco otro 8, ahí promociono, porque tengo 8 y 8 en los parciales. Pero mi nota va a ser 8, 8 y 4, el promedio me va a dar 7. Siempre se redondea hacia arriba, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Daniel, una pregunta. Sí. ¿Es el promedio de los dos parciales o los dos tienen que tener 8 sí o sí? No, es el promedio, es el promedio. Es el promedio. Y la aprobación de la planilla, ¿no? Siempre la planilla tiene que estar aprobada. Esta materia, por las dudas, ¿no? Tiene, a diferencia del resto de las materias, es una materia que, por ejemplo, si cualquiera de ustedes quiere, ahora en mayo hay una fecha de examen final, se puede anotar al examen final y venir a rendirla. Porque es una materia que acepta que uno la dé de manera libre. ¿Sí? La única de todas las materias, del resto de las materias, no. Pero esta sí. Quiere decir que si yo no aprobé la materia... ¿Esta es la única que se puede dar libre? Pero ¿no faltaría la planilla también? Sí, no, te falta todo. Vas a venir al examen final y te vamos a tomar todo, obviamente. Sí, suponiendo. Sí. Claro, todo. sin regularizar la materia, que era el paso que había dicho Daniel, habitual en todas las demás materias para poder rendir un final,
Fundamentos de Informática permite que un estudiante se anote al final, libre, y se evalúa todo lo visto, todo el programa se evalúa. Si se desaprueba, ¿puedo hacerlo normalmente o no? Sí. Igual, ojo, es una posibilidad, pero tampoco traten de por ahí ganarse un aplazo gratuito. Traten de estar seguros de si van a hacer eso, pero si ya tienen los conocimientos de informática, de programación y de planilla, sepan que pueden hacerlo, ¿sí? Si no, pueden hacer la cursada normal y a fin de año se ve, ¿no?, el resultado. ¿Entiende, gente? Esto lo tienen todo escrito ahí. Sí, sí. Lo que sí sepan lo siguiente, digamos, ¿no es cierto? Esta clase, si gustan la clase que viene, después de leer más tranquilos el contrato pedagógico, nos quieren hacer consultas, a disposición. Ningún problema. Para eso estamos. Pasada la tercera clase, nosotros no vamos a nunca más hablar de cómo se aprueba una materia, si tengo que rendir el recuperatorio, si tengo que rendir esto, no, porque eso está todo escrito ahí. Bien vale hacer el comentario la primera vez para que ustedes pero el resto está todo escrito. Ustedes son gente que están estudiando ingeniería y que les sobra capacidad para entender lo que está escrito ahí. Y si no se entiende, en todo caso nos equivocamos nosotros al escribirlo, digamos, ¿no es cierto? Pero tratamos de que quede claro. A veces uno se le chispotea algún párrafo, pero en principio creemos que está claro, comprensible. Y ustedes lo pueden comprender. Entonces sepan que si ustedes... En la mayoría de las materias... ¿Sí? En la mayoría de las materias puede ser que hay que firmar como un acepto, como un cuestionario. O sea, sí, como que estamos de acuerdo a cómo se rinde y todo. Sí, igual, está bien. Sí, igual ¿En esta lo mismo no hace falta? No. Y me imagino que están todos de acuerdo, ¿no? Porque sí, si porque no, no hay como... nada... Sí, por eso, pero nada, como las otras materias te obligan a poner un... No, nosotros lo teníamos hasta el año pasado y este año lo sacamos porque nunca nadie puso que no. Capaz que este año se da, ¿no? Que proponemos y alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo. Pero en general todos ponen que sí. Entonces, si algo que haces una consulta en la que todos responden por una opción, me parece que la consulta esa no hace falta hacerla. Así que no, en esta materia no creo que lo pongamos. Miren, en informática se guarda información. O sea, no se registra lo que no pasa. Entonces, por eso nos resulta, por eso lo que decía Ángel recién, hacer preguntas de algo que todo el mundo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Se acuerdan que, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hubo una, cuando iba a terminar el siglo pasado y empezar había un grado de psicosis tremenda porque se iba a explotar el mundo en pedazos. Que no habían nacido, Daniel, ya eso está... Sí, ninguno de todos estos chicos de acá habían nacido. Bueno, no saben, pero, lo vieron en Wikipedia, pero no tienen ni idea de lo que estás hablando. No lo vivieron. I2K, ¿alguna vez escucharon hablar de I2K? Bueno, el asunto es que como cuando uno programa, solamente tratás de usar lo que se necesita. Si hay algo que se repite siempre, entonces los nietos que empezaron a programar en el siglo pasado, en vez de usar 1009 y pico, dijeron, ¿para qué vamos a gastar 2 bytes para el 1 y el 9 si siempre es 1 y 9? Vamos a usar solamente los dos últimos. Aparte, en esa época un byte era un montón en plata y en disponibilidad era tremendo todo lo que podrías ahorrar, lo ahorrabas. Entonces había una expectativa de qué miércoles iba a pasar cuando cambie el siglo, digamos, cómo iban a responder los sistemas. Bueno, al final yo estaba esperando alguna catástrofe, alguna cosa divertida, no pasó una mierda. Todo normal. Solamente unos cohetes, más que otra vuelta y nada más. Sí, bueno, gente, así que entonces tienen para leer ahí los detalles de cómo es la aprobación de la materia, pero básicamente se trata de eso. La diferencia de esta con el resto de las materias es la que mencionábamos recién, que es libre, eventualmente pueden presentarse sin necesidad de tener regularizada la materia. Y bueno, y trataremos de reunirnos todos los miércoles en este horario, y si no ya les avisaremos cuándo.
Si les parece, entonces vamos a aprovechar el rato que nos queda para hacer una introducción y ver de qué se trata esto. Sí. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Bueno, de qué estamos hablando con esto de la programación, vamos a ver algún ejemplo sencillo y de paso nos va a servir para presentarles a ustedes estas herramientas que vamos a usar para el desarrollo de los programas. ¿Estamos? Voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar un PowerPoint donde tenemos esta parte inicial. Bien. Todo lenguaje tiene una serie de palabras que representan acciones, que representan cosas, que representan cualidades, digamos, que en nuestro lenguaje de programación lo que vamos a usar, esta es una posibilidad de un conjunto de símbolos, o parte del conjunto de símbolos que van a encontrar ustedes en el desarrollo de los apuntes, que lo que nos van a identificar son instrucciones, ¿sí? Un programa, como habíamos definido hoy, es a partir de un problema específico, claramente definido, diseñar y desarrollar el conjunto de instrucciones como para solucionar ese problema. En las instrucciones básicas que necesitamos para programar computadoras tenemos, por un lado, el ingreso de datos, que lo vamos a representar con este símbolo, la salida de datos, que fíjense, es la opuesta a la entrada, ¿no es cierto? El ingreso está como, tiene un borde que si yo lo apretaría, ingresa, esa es la representación, la salida es al revés. Las distintas operaciones las vamos a representar mediante un rectángulo. En realidad es una operación sola, después vamos a ver de qué se trata. Y este rombo nos va a permitir representar lo que se llama la decisión, que es aquello que permite que un programa elija si sigue haciendo una cosa o hace otra. Y a veces usamos estos otros simbolitos que tenemos acá, que son círculos que los usamos al principio para indicar cuándo empieza y cuándo termina un programa. Que eso es para ubicarnos en la primera de las estructuras de programación, que es la estructura de secuencia. Por ejemplo, acá tenemos un problemita sencillo planteado. Dice, dados dos números que se ingresan por teclado, calcular e informar la suma de ambos. Y en la resolución de cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es el análisis de ese problema. Y en particular, en programación, el análisis consiste en determinar qué cosa tengo de entrada, cuáles son los datos que tengo que en la entrada, qué información tengo que proporcionar a la salida. Y una vez identificados esos dos elementos, ver el conjunto de acciones que nos permitan transformar los datos de entradas en la información o la salida pedida. En nuestro caso, lo que nos resulta de analizar el problema es que voy a tener que sumar los dos números. ¿Sí? Una forma de digamos, definir ese conjunto de instrucciones es una forma en un lenguaje natural, la forma como hablamos nosotros, ¿no? ¿Qué podría ser esa que vemos ahí? Esto es un programa, es un pseudocódigo, suele decirse, en este caso en lenguaje natural, porque es una descripción de cada una de las instrucciones necesarias para llegar a arribar al resultado.
Y acá surge la primera cuestión, que la diferencia de lo que hoy decíamos que es nuestra forma de plantear las cosas, ¿no? Fíjense, no hay una instrucción que dice ingresar los dos números, que es lo que a nosotros se nos ocurre siempre como primera cosa, ingresar los dos números. La computadora, nosotros entendemos que es ingresar los dos números. En cambio, la computadora no entiende eso. La computadora entiende que puede procesar el primer ingreso, después puede procesar otro ingreso y todos los que querramos, y muy rápido, pero lo hace de uno a la vez. En la programación, en la computación normal, es una instrucción a la vez. Hay computación en paralelo, donde puede ingresarse varios datos o instrucciones a la vez, pero en la computación normal es una instrucción por vez y solo una instrucción por vez. ¿Sí? Como la máquina por ahora no puede entendernos a nosotros, nosotros tenemos que entender a la máquina. Entonces, la representación en el lenguaje natural, y ahora vemos del lado de la derecha la representación en el lenguaje de diagrama de flujo. El diagrama, su ejecución, tiene un orden. Ese orden es el orden también natural que nosotros usamos para ver cosas, para leer las cosas. Siempre arrancamos de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, primera instrucción, ingresamos el primer valor y lo guardamos en N1. Segunda instrucción, ingresamos el otro valor y lo guardamos en N2. Después hacemos la operación. Eso que estamos viendo ahí nos resulta natural también porque estamos acostumbrados de la matemática. Eso nos resulta normal y ni siquiera haría falta que nosotros expliquemos. Pero después lo vamos a explicar porque en realidad eso no es matemática, esto es programación. Así que eso no tiene dos formas de escribirse que en matemática serían válidas. Yo podría poner matemática suma igual N1 más N2, o podía poner N1 más N2 igual a suma. Bueno, en programación, si yo pusiera N1 más N2 igual a suma, es una barbaridad. Pero ya lo vamos a ver. Vamos de a poco. Y lo que nos falta es mostrar el resultado. Y ahí tenemos desarrollado, se dice, nuestro algoritmo, que es el conjunto de pasos que resuelve ese problema. Lo tenemos representado de dos maneras acá. Una manera que es una descripción de cada una de las partes del problema y la otra en un lenguaje de diagrama de flujo. También podríamos ver cómo sería esta resolución en el lenguaje. Bueno, este no se lo vamos a pasar de largo, olvídense de esta. Nosotros trabajábamos hasta cursos anteriores con lo que están viendo ahora es un lenguaje simplificado que nosotros hicimos para trabajar en la materia, pero en realidad no lo usa nadie, les gusta más a ustedes usar directamente el lenguaje de programación, así que se los voy a mostrar en el lenguaje en sí y olvídense de este. Bien, y ahí tenemos el mismo ejercicio resuelto, el mismo problema resuelto, pero en este caso utilizando el lenguaje de programación C, C++. ¿Sí? Acá está el conjunto de instrucciones que yo las tengo que leer. Empieza desde esta llave y termina donde está la llave de fin, apertura y cierre, y hay un conjunto de instrucciones que en un ratito vamos a ver de qué se trata. ¿Se ve, gentes? Así que presentamos de tres maneras distintas la resolución del problema. Y ahora vamos a pedirle a Ángel y a Brian que nos muestren en las aplicaciones cómo sería la resolución de este problema y de paso comentar, Ángel, si te parece, la descripción de cada una de esas partes, ¿no? Bueno, yo acá tengo una máquina virtual donde tengo instalado el software ese que lo pueden descargar ustedes, que se llama CodeBlocks, que nos va a permitir programar en el lenguaje C y C++. Entonces, bueno, lo voy a abrir. Y esto, por ahí la primera vez les va a resultar como muchos pasos, muchas cosas, lo vamos a ir viendo varias veces, no se preocupen. Yo lo que voy a hacer acá es crear un nuevo archivo
voy a File, New, y luego elijo File, y voy a elegir que va a ser un archivo fuente de 6 C++. ¿Sí? Voy a escribir un archivo de texto en un lenguaje en particular que el compilador lo va a entender y va a generar un programa a partir de esto. El lenguaje va a ser C++, me va a pedir guardarlo, yo lo tengo ya creado por acá, en una carpeta que se llama UTN, Fundamentos de Informática 2021, clase 1, y acá le voy a poner ejemplo, y muy importante, al nombre del archivo puede ser cualquiera, pero la extensión, que es lo que viene después del punto, tiene que ser CPP, que significa C++ o C++. Pongo guardar, pongo finalizar, y en realidad yo acá tengo un código que se escribe por defecto, pero lo que van a ver cuando crean un documento es esto, así, un archivo de texto vacío donde ustedes tienen que escribir el código de lo que va a ser su programa. Todo código que hagamos va a tener esta estructura. Vamos a poner include stream, así como está ahí, using namespace std, y después vamos a poner int main, y dentro de llaves, un return 0 al final, y acá iría el código dentro de estas llaves, el código de lo que nuestro programa haría, ¿sí? Esto no se preocupen, hay un montón de cosas que no necesitan por ahí como esto, saber en detalle para qué se escriben. Lo importante es que entre las llaves de este main va a ir nuestro programa. Y como había mostrado Daniel hace un rato, nosotros teníamos un comando que era sein, que lo que va a hacer es ingresar por teclado un valor, el usuario va a ingresar por teclado un valor, y eso va a ir a parar a una variable, ¿sí? La variable la tengo que nombrar, así que le voy a poner, por ejemplo, n1, que representa el primer número, n2, que representaría el segundo número. Después Daniel en el diagrama tenía una cosa así, en donde decíamos que el resultado de n1 más n2, ¿sí?, se asigna a otra variable que se llama suma. Y por último, así como sein ingresa por teclado hacia la computadora, para que una variable se pueda mostrar por pantalla, vamos a usar cout. Y fíjense que los símbolos de sein son el mayor mayor, y una variable, cout va a ser menor menor, y por Ángel, ejemplo una variable. Sí. ¿Todo este lenguaje va a estar en algún lado para que lo veamos? Sí, va a estar en un lado y de a poquito también. Esto por ahí son un montón de cosas que con el tiempo van a decir, ah, sí, necesito ingresar, va a sein. Necesito mostrar, va a cout. Esto de a poco se va aprendiendo. Si yo ejecuto este comando acá de compilación, compilar es interpretar el código, ver si hay errores, y si no los hay, generar el programa. Si yo presiono este botón, me va a decir que hay errores. ¿Sí? Aquí abajo, no sé si llega a ver, dice N1 no fue declarado, N2 no fue declarado, y suma no fue declarada, ¿sí? Ahí no sé si se ve un poquito mejor. Perfecto. Esos son los mensajes de error, ¿no? Bueno, algo que en el diagrama, en papel, por ejemplo, no es necesario, y sí es necesario en el código, es decirle a la computadora, por así decirlo, al compilador, bueno, N1, N2 y suma, que nosotros los mencionamos, les decimos variables, ¿qué tipo de dato van a representar? Y un tipo de dato es, ¿qué característica de dato va a tener? Un tipo de dato puede ser un número entero, puede ser un número con coma, puede ser un texto o una letra, y otros tipos de datos que también se van a ir viendo a futuro. Entonces, acá, ¿qué tipo de dato les parece que sería el apropiado? Un entero. Podría ser entero. Acá una diferencia que es importante en el código es que si yo quiero usar a N1, N2 y a suma para guardar números enteros, tengo un tipo de dato, ¿sí?, que se llama int. Entonces yo voy a poner int N1, int N2, int suma. Entonces ahora N1, N2 y suma son variables
que tienen la capacidad de guardar números enteros, no con comas, sino enteros. ¿Y qué les parece que es una variable en la programación? ¿Sí? Porque por ahí variable también le suenan a otras áreas, pero en programación, ¿qué les parece que es una variable? Algo que puede cambiar. Algo que Bien, puede cambiar. esa es la primera definición correcta, algo que puede cambiar. Bien, Y una el característica de programa- una variable es que puede cambiar, exacto. ¿Y qué más les Algo que el parece usuario mete. Bien, ingresa el usuario o accede, ¿no? O lo lee o lo escribe. ¿Y en dónde les parece que de la computadora están las variables? ¿En qué parte física de la computadora están las En el variables? teclado. No, el teclado por La ahí lo memoria. usamos en la memoria, sí. El teclado por ahí lo usamos para ingresar los datos, pero esto va a ir a parar a la memoria. Quiere decir que en la memoria va a haber un lugar donde va a estar representado por N1, por N2 y por suma, ¿sí? Bien, yo corro esto y nuestro programa ya tendría que funcionar. A ver, lo ejecuto. Ahí compilo, me abre una terminal, ¿sí? Que es lo que usamos para trabajar. Y ahí ya me está pidiendo el primer valor, por ejemplo 6. Y después el segundo valor, por ejemplo 9. Y esto me tiene que dar 15. ¿Bien? Ahí está el programa funcionando. ¿Qué le mejorarían a este programa? Porque funcionar funciona, pero ¿qué le faltaría? Que te diga dónde ingresar los datos, como que enter. La interfaz. Un poco de comunicación, ¿no? Un poco de decir qué hacer, porque básicamente nosotros sabemos que anda porque sabemos cuál es el problema. Si se lo damos a alguien que no tiene idea, son 2 números y un tercer número que aparecen de repente, ¿no? Entonces, si yo quisiera mostrar un mensaje que diga ingresar el primer número, ¿con qué instrucción lo haría? Cout. Bien, cout. Pero ¿qué pasa si yo pongo así, por ejemplo? ¿Qué les Tendría que parece que ponerlo va? en comillas. Entre comillas. Claro. Piensa Si que lo es una pongo así, variable. va a pensar que es una variable que se llama ingresar, porque si yo no soy estricto a la hora de decirle qué es lo que quiero, se va a confundir con una variable, ¿no? Entonces, con comillas dobles, yo voy a poner un literal. Entonces, ingresar el primer número, por ejemplo. Y fíjense que al final de cada instrucción va punto y coma, ¿sí? Tal vez todos los puntos y coma que no pusieron en el colegio secundario los van a poner en fundamento de informática. Después, ingresar el segundo número, sería antes del SEIN de N2. ¿Y qué El primer pondrían? número, te quedó el primer número. Ajá. ¿Y qué pondrían antes de mostrar el resultado de la suma? Cout, entre comillas, suma igual. Todo. Sí, podría poner suma igual, o puedo ponerlo más descriptivo, el resultado de la suma es 2 puntos. Fíjense que todo lo que aparezca entre las comillas dobles de un cout va a aparecer de forma literal, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a ejecutar y el programa va a cambiar estéticamente. La lógica es la misma, pero estéticamente yo ahora Ángel, pongo, sí, una consulta. ¿Y vos ahí no podés concatenar, o sea, la suma con el string? exacto. Ahora vamos a ir viendo esos detallecitos. Fíjense, una cosa... ¿Sabés qué, Ángel? Perdóname, Sí. porque nos quedan unos minutitos, estaría bueno que también podamos ver... Sí, dale, más adelante en las siguientes clases vamos a ver cómo mejorar estéticamente la consola, la salida, y hasta cómo optimizar el código para que sea más corto. Pero por ahora acá tienen un ejemplo, que después lo vamos a subir, del primer programa, que es la suma de 2 números, algo muy sencillo, y dejo de compartir, ahora me fijo cómo, para que Brian pueda mostrarles cómo sería esto con el PC Int, que es el otro software. Bien, pongo a compartir. Voy a compartir todo mi escritorio. Si ustedes se bajan el PCIN, van a ver que tienen una carpeta con un montón de cosas. Buscan este que se llama wxpsin.exe. Algunos le va a decir .exe, otros no, pero porque ustedes no tienen para ver las extensiones, pero básicamente es este. Van a ver que tienen un montón de otros ejecutables, o sea, programas, pero esos no los utilicen directamente este, el wxpsin. Le hacen doble clic. Y este es un programa para hacer pseudocódigo, o sea, representar los algoritmos. Después vamos a ir viendo bien qué son los algoritmos. Para representar los algoritmos tanto en pseudocódigo como en diagrama de flujo. Si ustedes vienen acá,
tienen un iconito como un diagramita. Si le hacen clic, se les abre este editor, que es un editor de diagrama de flujo. Bien, a veces este es el editor de diagrama de flujo. Yo lo voy a hacer así. Vamos a maximizarlo. Voy a mover esto. Brian, para del entregar los costado. trabajos, ¿estoy obligado a usar esta plataforma o puedo usar cualquier otra? No, cualquiera. Vos podés hacer Primero los que no tenés que entregar ningún trabajo, digamos, salvo los exámenes, finales. ¿no? Los exámenes, ¿no? Y los exámenes pueden hacerse, o cualquier actividad práctica puede hacerse con lo que está mostrando Brian, con lo que mostré yo, o en papel, los dibujos, los diagramas. En papel, en código no tendría sentido, pero si querés. También. Tenía tal ganas de cual. escribir. Tenía ganas de escribir. Bien, y acá ustedes pueden representar los algoritmos con las mismas figuras, por lo menos en este que es el que les dejamos ahí en software útiles, con las mismas figuras con las que le mostró Daniel. Si ustedes van para acá a la derecha, van a ver que tienen todas las figuras que nosotros vamos a ir utilizando a lo largo de la materia, ¿no? Vamos a utilizar este que es para pedir información al usuario y guardarlo en una variable, que en este caso lo vamos a llamar N1, ahí está. Bien. Vamos a pedir de vuelta otra variable, le vamos a poner N2, que es el simbolito este. Después tenemos este simbolito que es el del rectángulo, que es el de operación. Y ahí vamos a ponerle suma igual N1 más N2. Y por último, utilizaríamos el para mostrar, que mostraríamos el resultado de la suma. Utilizamos este otro símbolo. Esto se utiliza arrastrando directamente y ya se puede utilizar. Y ponemos suma, ¿no? Y ahí lo tienen. El algoritmo ya hecho o el programa ya hecho para poder copiarlo, guardarlo o lo que ustedes quieran. También lo que pueden hacer es ejecutarlo. Si ustedes le hacen clic acá, se va a abrir una ventanita. Y acá ejecutan. Entonces acá van a poner lo que quieran que guarde en N1. Por ejemplo, ponemos 10. Lo que quieran que guarde en N2, 5. Y entonces el resultado de la operación va a ser la suma de los dos, que me va a devolver 15. Acá pasa exactamente lo mismo que habíamos visto en el de C++, ¿no? No es para nada descriptivo. Pero eso también lo podemos ir mejorando poniendo los carteles, ¿no? Ingreso número, de la misma manera que número, pero que no me equivoque. Así, de la misma manera que lo iban haciendo en código. Acá podríamos, por ejemplo, la suma es, 2 puntos, y para ir como concatenando van poniéndole coma. Por lo menos acá en diagrama van poniéndole coma y va a ir concatenando los resultados. Si esto No yo lo en el ejecuto, código, ¿no? claro, en el código no, en el código es distinto. Si yo lo ejecuto, van a ver que me dice ingrese número, le pongo, no sé, 12, ingrese número, 20, me dice la suma es 32, como para que tengan ahí un panorama. Esto obviamente que cuando terminen el diagrama y cierren esto, van a ver que les generó este código, que es un pseudocódigo. Ese es un código, un texto nomás. Cuando lo tienen así, le ponen guardar, buscan alguna carpeta, yo lo voy a poner, no sé, acá, fundamentos de informática, no un laboratorio, fundamentos de informática, Brian. Y acá le pongo el nombre que yo quiera, ejemplo. Y listo. Ahora yo ya lo tengo guardado ahí en ese archivo de ejemplo. Entonces, si yo lo cierro, por ejemplo, ahí cerré es más, cierro el PCIN y lo vuelvo a abrir. Esperen un segundo, espero que no me demore tanto. Ahí. Estoy moviendo las ventanitas de Zoom. Y le doy abrir. Puedo ir y buscar dónde estaba mi archivo anterior, hacerle doble clic, me muestra el pseudocódigo este, aprieto el botón de diagrama y vuelvo y sigo con el diagrama, ¿no? Poder modificarlo o demás. La ventaja que tiene esto es que contra el papel, por decirlo de una manera, porque al fin y al cabo es un diagrama igual que en el papel, la diferencia está en que acá lo pueden probar y que pueden guardarlo y editarlo, o sea, no tienen que andar como borrándolo en papel. Bien, eso más o menos como para que tengan ahí un pantallazo de cómo se utiliza. Bien, Bien, una cosita por si Sí, sí. creo que el miércoles que viene es feriado, ¿sí? Entonces
hasta la próxima vez que nos volvamos a reunir, si alguien ya quiere comenzar a codificar o hacer diagramas, una cosa importante para que tengan en cuenta y no se frustren, es que así como dijimos que la sintaxis de la programación es bastante estricta, es estricta a tal punto de que hace diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, si vieron el programa que yo estaba haciendo recién, yo usé N1, N2 y suma, y había puesto todo en minúscula. Si en alguna parte hubiese hecho referencia a la variable, pero hubiese puesto suma con mayúsculas, hubiese entendido que es otra variable que se llama suma, pero en lugar de minúsculas, mayúsculas. Las entiende como dos variables distintas. Acá en el PCInt funciona de la misma manera. No, acá en PCInt, si yo le pongo suma, por ejemplo, en minúscula, un segundo, yo le pongo acá suma en minúscula, esta suma y suma con mayúscula, todo suma en mayúscula, él interpreta como que suma son la misma variable. Esto funciona así como lo hacíamos en los diagramas. Él interpreta como que es la misma variable, no es case sensitive. Exacto, entonces en el lenguaje de programación, como en la casi mayoría de los lenguajes de programación, tenemos ese tema de que se le suele decir en inglés case sensitive, que significa que hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Así que a tenerlo en cuenta a la hora de codificar. Distinto es cuando en el cout yo ponía comillas dobles y mostraba, a ver, les comparto un cachito de la pantalla. Dale, dejo de compartir. Así no hablo en el aire. Sí. ¿Se ve la pantalla? No, sí, se ve el login. Distinto es acá adentro, ¿no? Dentro de un literal yo puedo poner así y no pasa nada porque a lo sumo, bueno, aparecerá así de forma literal por el monitor, por la pantalla. Ahora, como les decía, si yo pongo suma acá abajo con mayúsculas, pero yo la declaré con minúsculas, cuando quiera compilar, me va a volver a tirar este error ya conocido de que suma, todo con mayúsculas, no fue declarado, ¿sí? No lo reconoce. Así que eso es algo a tener en cuenta. Todo, return, main, int, cout, sein, tiene que escribirse en minúsculas, ¿sí? Las variables pueden tener mayúsculas, pero tengan en cuenta que si lo escribieron con mayúsculas, lo tienen que respetar a lo largo de todo el programa. Ángel, mostraré como última cosita, y después redondeamos, ¿qué pasa si lo que nos resulta a nosotros por la matemática natural, que suma es igual a N1 más N2, N1 más N2 igual a suma, a ver qué nos dice el compilador? Perfecto. Esto, ¿no? Si yo lo escribiese al revés los términos, si pongo esto y lo compilo, me dice en un lenguaje muy por ahí de alto nivel, muy claro, medio confuso, pero básicamente podemos ver que es un error, ¿sí? Y acá el tema es, esto, casi para otro lado. Acá el tema es lo siguiente. Esto no es una igualdad. Yo no estoy diciendo acá que esto es equivalente a esto, ¿sí? Como puedo decir, pi es equivalente a y un valor aproximado de pi. ¿Bien? Yo lo que estoy haciendo acá es una asignación. Yo lo que le estoy diciendo es, en la variable suma, en donde está en memoria la variable suma, asigna n1 más n2. O sea, resolve lo que hay en n1, sumale lo que hay en n2, y el resultado de esa operación matemática, asignale a suma. ¿Sí? Por eso es que a la izquierda del igual siempre va a haber una variable, porque es la que va a recibir la asignación de lo que está a la derecha. ¿Sí? Siempre se lee de derecha a izquierda. O en otras palabras, guarda, ¿no? El resultado de la operación. Con esa lógica yo podría hacer lo siguiente, por ejemplo, yo podría no tener esto, lo voy a cortar solamente, y yo podría decir que N1 asigne 10, N2 asigne 50 y el resto del programa. Claro, este programa no tiene ningún sentido porque ¿qué va a mostrar siempre? Como resultado de suma mostraría 60 siempre, porque los valores fueron asignados en el código. Pero fíjense, como para que se dé una idea, ¿qué hace el igual en la programación? ¿Sí? No es una equivalencia, sino que es una asignación. Guarda en la variable que está a la izquierda del igual lo que está a la derecha.
Por eso es que no se puede poner al revés. Voy a dejar como estaba. Ahí estamos. Y Bien. bueno. Bueno, gentes, ¿alguna consulta? En el aula tienen bastante material como para están los conceptos básicos de programación, están desarrollados con ejemplos con los lenguajes de diagrama de flujo. Después hay algunos otros apuntecitos también, tienen los links para bajarse el Codeblock y el PCInt. Así que bueno, tienen para ir entreteniéndose en... Tiene la guía de trabajos prácticos 1, que es la de ejercicios como introductorios a la programación, para que, si quieren empezar, ya saben, con la herramienta que quieran, diagrama o código, o las dos, si quieren, puedan desarrollarlos. Y si surgen dudas, pueden usar el foro de dudas para preguntarnos, ¿sí? Si están trabajando con un archivo de PCInt o de C++, pueden adjuntar el archivo directamente, es mucho más útil que por ahí una captura o una foto. Si es en el papel, porque lo hicieron con papel y lápiz, le sacan una foto lo más clara posible y lo pueden adjuntar al campo. Bueno, gentes, nos estaremos viendo, estén atentos a los avisos, pero... Una consulta. Sí. Ese trabajo práctico que ya nos dejan, en el caso de que lo hagamos, ¿hay que presentarlo con ustedes? ¿O? No, a ver, de nuevo, es la tercera vez, pero no importa. Uy, disculpe. No, no pasa nada, pero es una pregunta común. No son obligatorios los trabajos prácticos, son para practicar y aprender para que luego en la evaluación te resulte sencillo resolver los problemas. Todos los que quieran entregarnos el trabajo práctico para que lo chequeemos, perfecto, no hay ningún inconveniente, pero recuerden, no tienen obligación de entregarlo, ¿sí? De hacerlos o de intentar resolverlos, ¿sí? Y recuerden, lo que hay que hacer es intentar, y si se meten en el código, en el PCI, en esto, bueno, en todo caso lo único que puede pasar es que le va a dar errores. Claro. No pasa Y nada. nuestra recomendación es que si se ponen a hacer los ejercicios, los que les salen buenísimo. Ustedes tienen la posibilidad de probarlo, cargan datos y si da lo que tiene que dar, perfecto. Y que en el foro de dudas pregunten las dudas de lo que no salió, de lo que no están tan convencidos de que funcione correctamente, ¿sí? Así que, bueno, los esperamos ahí en el foro para poder ayudarlos. Chao, gentes. Nos seguimos viendo. Una semana. Muchas gracias. Una pregunta, profe. Sí. Yo por lo menos no programé nunca, o sea, necesitaría como, digamos, como teoría para que me ayude. Eso va a estar adentro del campus, ¿no? Está, sí. Fíjate que dice, ¿cómo es conceptos básicos de programación? Ahí vas a tener un apuntecito que te detalla de a poquito. Creemos que de manera clara de qué se trata este asunto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno.